Os quería, como digo, hablar de unos conceptos de informática, ¿vale? Que como mínimo tenéis un poco que controlar, sobre todo también a la hora de cuando vayáis a comprar un ordenador, ¿vale? Entonces, lo primero que os quería hablar sobre mi opinión, ¿vale? No es una cosa que yo os diga que sea súper cerrada, pero es una cosa que es mi opinión, os mezclo un poco mi opinión y conceptos tanto de un equipo, un ordenador que debéis de conocer a la hora de comprarlo, si necesitáis un ordenador sobre todo pensado para la oficina, que es de lo que hablamos aquí. Entonces, como digo, quería hablaros de unos conceptos, primero de lo que creo que debéis de saber a la hora de comprar un ordenador, cuando necesitéis un ordenador para el día a día de la gestión empresarial de una oficina, para ser administrativo, lo normal. Y luego también, como digo, quería aclarar unos pequeños conceptos. Si también os gusta todo esto, tanto los que lo estáis viendo ahora en Twitch como si tú lo estás viendo ahora en YouTube, pues te agradecería que en YouTube me dejes un me gusta o me dejes un comentario para yo saber que este tipo también de vídeo, este tipo de contenido te gusta y así de esa forma pues también luego puedo ir preparando pues conceptos pues más al detalle, ¿vale? Sin salirme de lo fundamental para la oficina, pero cosas que creo que realmente tenéis que saber. Esto también creo que es muy importante porque yo muchas veces esto lo comparo porque hay gente que muy en el tema administrativo, hay gente que es súper cerrada con el tema de la informática. No quiere saber nada de informática, vamos, ni de broma. Yo siempre cuento como curiosidad porque me dejó un poco ya un poco loco, es que una vez tuve una compañera que le dije que conectara el cable de internet y no sabía cuál era el cable de internet. Y yo creo que ya es un poco extremo. Yo siempre digo que no creo que nosotros seamos informáticos, ¿vale? Cuando tú te dedicas a la administración de empresas, laboral, contabilidad, no somos informáticos, pero al fin y al cabo el ordenador es nuestra herramienta, es la herramienta fundamental con la que trabajamos. Yo esto muchas veces lo comparo con, por ejemplo, imaginaros un comercial que necesite un coche y no sepa ni lo que es el embrague. Pues evidentemente un comercial que necesita el coche para visitar clientes, pues no creo que tenga por qué ser mecánico, pero necesita conocer los conceptos básicos. Evidentemente primero tendrá que tener carnet y necesitará saber las cosas más básicas, porque es también su herramienta fundamental. Quien dice un comercial, pues dice un camionero, etcétera. Para nosotros nos pasa algo parecido. Nuestra herramienta fundamental es el ordenador. Entonces, aunque no nos guste la informática como tal, debemos de conocer una serie de conceptos, incluso deberíamos de saber una serie de cosas, por si fallan cosas puntuales, saber arreglarlas nosotros. Entonces, por eso, pues, iniciando por, como digo, que en mi opinión tiene que tener como poco un ordenador y unos conceptos básicos, pues quiero iniciar esta serie de vídeos. Que veo que os resulta interesante, que veo que este contenido os gusta, pues prepararé, como digo, pues cosas sin irme a ser informático, pero cosas que creo que sería interesante que controléis. Pues bien, lo primero, como digo, lo primero que quería comentar en este caso, ¿vale? Es, vamos a decir, eh, componentes de un PC para la oficina, ¿vale? Entonces, dentro de estos componentes, pues vamos a empezar. Voy a poner por aquí mi chuletilla para ver, ¿vale? Lo primero que quería comentaros sobre esto, sobre los componentes de un PC para la oficina, la primera pregunta es, ¿portátil o sobremesa? ¿Vale? Aquí, ya digo, aquí sobre todo en este punto es solo y exclusivamente opinión. Pero bajo mi punto de vista, nosotros no necesitamos equipos excesivamente potentes. Entonces, como no necesitamos equipos demasiado potentes, yo siempre me iría a un portátil. Yo un sobremesa solo lo valoro en el caso de que necesite un ordenador muy potente,
fuese diseñador gráfico o alguna cosa así. Y entonces en ese caso, pues sí que es verdad que a mismo precio, pues voy a sacar mucho más rendimiento a un sobremesa. Es decir, que si yo quiero un portátil súper potente, probablemente primero va a ser un portátil que pese un montonazo y luego probablemente sea mucho más caro. Entonces, a no ser que necesite sí o sí desplazarme con el equipo, pues en ese caso, si fuese diseñador gráfico o algo así, pues sí elegiría un sobremesa. Pero en nuestro caso no necesitamos equipos tan potentes. Entonces, para mí, el hecho de tener un equipo que, como dice su nombre, sea portátil, que pueda llevarme de un sitio para otro, marca totalmente la diferencia. Entonces, yo siempre, en este caso, a no ser que tenga súper claro que no me voy a mover nunca jamás de donde yo estoy trabajando, en ese caso sí valoraría un sobremesa, pero si no es el caso, yo siempre, siempre, siempre me voy al portátil, ¿vale? Por el simple hecho de eso, de la movilidad que me da, de que si yo necesito ir a cualquier sitio, pues evidentemente el sobremesa es un tracto y el portátil pues desenchufo y me voy a donde sea. Eso en cuanto a la primera pregunta sobre lo básico de a la hora, como digo, eh, elegir un equipo para mi oficina. Lo siguiente que quería comentaros es pantalla. Vuelvo a lo mismo, esto ya va en la opinión de cada uno. Yo personalmente, aunque como digo, mm, mm, me gusta un portátil, además yo en mi caso ya no es solo que me guste, es que yo lo necesito que sea portátil, porque yo trabajo desde mi casa, luego tengo una oficina particular, luego visito clientes y yo sí o sí necesito un portátil. Pero sí que es verdad que a pesar de que yo necesito un portátil, yo no suelo trabajar a no ser que, como digo, esté visitando a un cliente, por ejemplo, pero a no ser que esté en ese caso, yo nunca utilizo el portátil modo portátil, por llamarlo de alguna forma. Yo siempre utilizo el portátil casi como si fuese un sobremesa. Es decir, que yo, ya digo, desde mi casa, en mi oficina, lo que tengo montado, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy viendo es que aquí tengo el portátil y aquí tengo una pantalla grande. A mí personalmente me gusta trabajar así, bueno, la pantalla, un teclado, mi mesa, la silla de oficina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a mí, aunque parezca muy guay, una vez hace un tiempo hice un Reels, quise hacerlo como en coña, porque aunque parezca súper guay decir, oh, trabajo desde una playa, oh, me voy ahora a un parque y trabajo. A la hora de la verdad, donde yo creo que trabajamos cómodos es en nuestra oficina, con nuestra pantalla, con nuestro teclado, el ratón, etcétera. Entonces, aunque yo tenga un portátil, yo trabajo como si fuese del día a día, como si fuera un sobremesa. Lo enchufo, pero yo trabajo con mi pantalla independiente, con mi teclado y mi ratón independiente. Entonces, ¿a qué quiero venir con todo esto? Que yo en cuanto a pantalla, primero, como digo, me gusta trabajar con una pantalla grande. En concreto, yo la pantalla que ahora mismo utilizo tiene 27 pulgadas. Y para mí, para trabajar con una tabla de Excel o cualquier cosa, para mí es súper cómodo. Para mí, ya digo, el tamaño ideal, ahora mismo, o 27 o más. Pero como mínimo 27 pulgadas, lo veo, vamos, muy bien. Para mí una pantalla de 27 pulgadas va súper bien. Y luego a mí, esto ya digo, va por barrio, pero a mí me gusta trabajar con una pantalla más grande, pero solo una pantalla. Entonces, yo como digo, trabajo, no me gusta tener dos pantallas, me gusta tener solo una pantalla. Una pantalla, como digo, de 27 en mi caso, y así es como trabajo. Para mí no es excesivamente cómodo tener dos pantallas, porque a la hora de ver, me gusta ver centrado. Y con dos pantallas tendría que mirar o un poco hacia aquí o un poco hacia allí. Entonces me gusta trabajar con una pantalla grande, que también lo que hace que la pantalla grande es que primero estoy centrado y segundo, si necesito trabajar con dos programas a la vez, imaginaros que tengo que tener el navegador y una tabla de Excel, pues puedo dividir la pantalla y tener tanto por un lado la hoja Excel y el navegador y tenerlo del suficiente tamaño como para que me sea cómodo. Entonces, como digo, me gusta una pantalla, pero solo una pantalla. Sí que es verdad que en determinadas situaciones es cómodo tener
dos pantallas, tenéis información en una pantalla principal y en una pantalla secundaria. Por eso, para mí está bien el trabajar, además de por lo que he comentado antes, por eso también para mí es fundamental trabajar con un portátil, porque en los casos concretos que necesito dos pantallas, pues mi pantalla secundaria es la pantalla del portátil. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, yo que me dedico, además de hacer pues estos directos que hago para vosotros o los vídeos que hago en YouTube, pues también yo, por ejemplo, doy clases formativas, las doy siempre lo que sería por videollamada, ¿vale? Pues en ese caso, pues sí que es verdad que me es muy útil, pues por ejemplo, ya sea para el directo que estoy utilizando, que estoy realizando ahora, o como digo, para un curso que esté realizando con un alumno, pues en ese caso sí me es cómodo tener una pantalla secundaria aquí y una pantalla principal. En este caso, por ejemplo, ahora que estoy haciendo este directo, pues tengo mi pantalla principal, ¿vale? En donde estáis viendo ahora mismo todo lo que se está viendo en pantalla, pues lo tenéis en la pantalla principal, y en mi pantalla secundaria, pues voy controlando pues cosas del directo, voy controlando la chuletilla que tengo preparada, etcétera. Entonces, como digo, pues en ese caso también por eso es muy ideal para mí el portátil, porque trabajo con una única pantalla, pero en el caso de que necesite una segunda pantalla, pues para eso tengo la pantalla del portátil. Vale, ¿qué más quería comentaros en cuanto a todo esto? Pues lo siguiente que quería comentaros es tema microprocesadores. ¿Vale? Como digo, tampoco lo que esto quiero dar unas cuantas ideas, pues para el que necesite, como digo, montarse un equipo, necesite comprarse un ordenador, pero evidentemente todo esto no lo voy a hacer pensando en una persona que controle en plan super locura. Yo tampoco soy informático, yo tampoco controlo en plan bestia lo que sería informática, sí que tengo una serie de conocimientos básicos, pero no soy informático. Entonces tampoco pretendo dar esta información como si sí lo fuera o pensando en alguien que sí sepa informática. Como digo, solo lo comento para cuando tú estés mirándote la compra de un equipo, pues sepas más o menos pues lo que tienes que mirar para la compra de ese equipo. Pero como digo, no pretendo en ningún momento darte una serie de decirte una serie de pautar rollo como si entendieses de informática, porque yo soy el primero que no soy informático. Dicho todo esto, pues en cuanto a microprocesadores, que básicamente también por como yo lo interpreto es el cerebro del ordenador, ya digo, no soy informático, tampoco vamos a entrar en detalle ninguno, pero dentro de los microprocesadores, básicamente lo que te vas a encontrar son microprocesadores Intel y microprocesadores AMD, ¿vale? Siempre digamos que la referencia de microprocesadores, o al menos yo como lo interpreto, es basándome en los microprocesadores de Intel, ¿vale? Esa es la referencia que ahora veremos, vamos a tener. Vamos a basarnos en esa referencia. Microprocesadores de Intel, pues también habrá muchos, pero básicamente ya cuando estamos hablando de microprocesadores, vamos a decir, aceptables, pues tenemos i3, i5, i7 e i9, ¿vale? Habrá más, pero esos son los que solemos encontrar cuando vamos a mirar un equipo, pues vamos a comprar un equipo. Entonces, como digo, tenemos Intel y AMD, pero nos vamos a quedar con la referencia de Intel, ¿vale? Nuestra referencia va a ser Intel. Entonces, ¿qué microprocesadores pueden ser interesantes? Pues quizá si tenemos un uso muy básico, pues nos apañemos con un i3, vayamos ya bien. Pero a mí personalmente, cuando yo voy a seleccionar un microprocesador, a mí me gusta que sea en el rango intermedio, vamos a decir, entre i5 e i7, ¿vale? Entonces, lo suyo es que os vayáis a rango este. Que no, un i3 en principio va bien. Y bueno, ya un i9, vamos, espectacular. Pero digamos que con el rango este intermedio de entre el i5 y el i7, digamos que vamos bien. No tenemos excesivo problema, ya más que de sobra. Entonces,
Como digo, esa es la referencia que tenemos. Cuando vayamos a buscar el ordenador, pues si vemos Intel, pues nos iremos que sean estas nomenclaturas. Y si fuese AMD, pues siempre lo que vamos a hacer es que el procesador AMD que nos ponga, pues nos vamos a buscar, como vamos a ver ahora, cuál es su similitud con Intel para saber si me conviene ese microprocesador o no. Entre Intel y AMD no hay una diferencia en el sentido de decir es mejor Intel, es mejor AMD. Si buscáis información por internet, probablemente encontréis tanto gente que diga una cosa como gente que diga la otra. Por lo tanto, yo en principio no me guío en que sea una cosa o la otra. Lo único que tenéis sobre todo que hacer es, como digo, que tomar esta referencia cuando vamos a AMD. Pero ahora lo vemos. También otra cosa que es importante en el caso de que estemos con Intel es que veamos la generación de procesadores en los que estamos manejándonos. Es decir, como por esto se basa siempre todos los microprocesadores todos los años, que saca cada año, cada X tiempo, no sé exactamente, pero creo que es todos los años, Intel saca nuevos microprocesadores. Entonces, siempre se llaman i3, i5, i7, i9, pero sacan varias generaciones. La comparativa de esto es como por ejemplo, vamos a decir el iPhone. El iPhone siempre se llama iPhone, pero está el iPhone 10, el iPhone 11, 12, 13, etc. Esto es muy importante porque hay veces que hay gente que directamente busca por internet un ordenador, ve que es un i7 y dice, ah, un i7 perfecto, pues lo compro. ¿Cuál es el problema? Que de qué generación es ese i7. Porque perfectamente puede ser un i7 y que sea de tercera generación. Y como veremos ahora, creo que vamos por la 12. Por lo tanto, probablemente un i7 de tercera generación, de tercera generación, perdón, va a ser peor microprocesador que a lo mejor un i3 actual. Entonces es muy importante ver eso, porque hay gente que incluso cuando yo hablo con esto con gente me dice, pero es que un i7. Y le digo, vale, pero esto es como si yo te dijera, es que es un iPhone 3. Pues será un iPhone, pero un iPhone desfasado. Entonces por eso es tan importante ver qué microprocesador es, qué categoría, ya digo si es una de estas, como también ver qué generación es ese microprocesador. Porque por ejemplo, si yo me vengo por aquí, ¿vale? Y vamos a poner por ejemplo microprocesadores Intel, ¿vale? Y entonces me vengo por aquí a la web de Intel. Y entonces, como veis, por lo que yo veo por aquí, me dice que la última generación que tenemos son notas sobre el producto procesador Intel Core de 12ª generación. Entonces, vamos por la generación 12. Por lo tanto, si yo ahora veo un microprocesador, un i5, un i7 o el que sea, pero que es de tercera, cuarta generación, pues evidentemente es un microprocesador bastante desfasado. Por lo tanto, no me va a interesar que sea tan desfasado. Esto sobre todo lo digo porque muchas veces miramos, yo me he encontrado empresas que lo que hacen es comprar equipos que son para reutilizarse, es decir, que a lo mejor los compran, ya son usados, los limpian, los formatean y los venden de nuevo y los venden muy bien de precio. Entonces me he encontrado con empresas que eso, que a lo mejor compran ordenadores reacondicionados y a lo mejor me dice, que un i7 por 200 euros. Digo, vale, pero ¿qué i7 es? Ah, ya no lo sé. Pues qué importante saberlo. Entonces, como digo, pues cuando nos vayamos, por ejemplo, o sea, me voy a ir PC Componentes, por ejemplo, ¿vale? Como esta web como puede ser cualquier otra. Entonces, si me vengo por aquí, ¿vale? Me vengo a portátiles y entonces me vengo por aquí. Y por ejemplo, este me dice Intel Core i7, ¿vale? Pues ya está, pues entonces yo lo que haría aquí es venirme a especificaciones, características, y entonces por aquí
Vamos a ver por qué aquí en concreto no me especifica la generación. Pero voy a copiar esto y a ver si en Google directamente me sale. Entonces por aquí, vamos a ver si por aquí me saliese, en este caso en concreto, normalmente sale, ¿vale? Si es una generación, ¿qué generación? Mira, ¿qué generación es? De 11ª generación, ¿vale? Directamente, ¿qué generación? Procesador i7, El Core, de 11ª generación, es un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, ¿vale? Entonces ya sabemos que sí que es un microprocesador reciente, no es la última versión de microprocesadores, porque estamos en la generación 12, pero que sepamos que es de la generación anterior. Esto es normal, a lo mejor la 12 acaba de salir y es normal que sea de la 11. Tampoco a lo mejor hay excesiva diferencia entre la 11 y la 12. Lo que sobre todo quiero que os quedéis con esto es que no vayáis a comprar un ordenador y a lo mejor ese i7, pues estamos ahora en la generación 12 y esa generación 3, ¿vale? Entonces, siempre o directamente buscáis a ver qué generación es, o muchas veces normalmente en la misma web te pone tal i7 generación tal, ¿vale? Entonces, igual que esto en cuanto a que sea Intel, pero ahora vamos a suponer que encontramos uno por aquí, por ejemplo, este me dice que es AMD, ¿vale? Como digo, en principio, que sea AMD no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, simplemente es que es diferente, ¿vale? Entonces me voy a este, entonces me dice que tiene un AMD. Vuelvo por aquí. Y entonces voy a coger esto, este AMD, y lo pego por aquí. Y ya por lo que veo, me imagino lo que es. Voy a poner comparativa Intel. ¿Vale? Y ya por lo que veo por aquí, además ya se estaba viendo, es que por lo que veo por aquí ya puedo ir viendo en qué se compara, ¿vale? Aquí me lo está comparando como aproximadamente un i5, un i7, ¿vale? Por aquí más bien un i7. Incluso si lo escribo por aquí, como habéis fijado, ¿vale? Me pone este versus Intel Core i7. Me pone también el i5 este, ¿vale? Entonces, más o menos, porque a lo mejor tampoco hay una comparativa 100%, pero más o menos, por lo que vemos, pues sería entre un i5 y un i7, ¿vale? Podríamos seguir buscando, ¿vale? Cuál es mejor para saber exactamente, pero ya sabemos que aproximadamente, pues ese microprocesador pues sería más o menos igual que entre un i5 y un i7, ¿vale? E igual que he hecho con este, pues haría con cualquier otro microprocesador que tenga el ordenador que estoy buscando, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al microprocesador. ¿Qué más tenemos que saber de nuestro equipo? Pues lo siguiente que tenemos, que seguramente veamos, es la tarjeta gráfica. En este caso, en cuanto a la tarjeta gráfica, pues en este caso, como el uso que vamos a hacer no es rollo diseñador gráfico, no vamos a editar vídeos, cosas así, pues digamos que no es de los componentes más importantes. Por lo tanto, no hace falta que nos fijemos mucho. Si tiene una tarjeta gráfica dedicada, pues mejor que mejor. Tampoco es que no necesitemos tarjeta gráfica. Pero digamos que para un uso ofimático y tampoco que vayamos a ir mucho más allá, pues no es demasiado importante. Es decir, que ya con la gráfica que probablemente va a llevar por ser i5 y 7, vamos bien. No hace falta que le dediquemos mucho tiempo a ver exactamente la gráfica que tiene el ordenador. Entonces ya digo, en cuanto a la gráfica tampoco nos tenemos que matar de dedicarle excesivamente tiempo. ¿Qué más tenemos por aquí que tenemos que saber sobre lo que sería el ordenador? La RAM, ¿vale? ¿Qué RAM deberíamos de tener? Pues entre 4 y 8 GB, ¿vale? Esto lo voy a poner en número, esto lo voy a quitar, vale, así. Entre 4 y 8 GB sería lo suyo que tenga de RAM. A día de hoy es conveniente que sean ya 8 GB de RAM, ¿vale? Entonces
Ya digo, si podemos, si tiene 4 en principio, no es que no vaya a funcionar bien, pero yo os aconsejo que sea más bien 8, ¿vale? Que son más 16, 32, pues vale, pero no es necesario, no es una cosa que vayamos a necesitar que sea que vaya más allá de esto. Con que estemos en 8 gigas, en principio vamos bien de lo que sería de RAM. ¿Qué más necesitamos? Vale. Y por último, en cuanto a todo esto, si es portátil, pues también podemos valorar si necesitamos, por ejemplo, mucha movilidad, pues el tema de la batería, de lo que le va a durar la batería, ¿vale? Pero eso ya pues depende. Vamos a decir que ya es un caso más concreto si necesitamos movernos mucho y estamos mucho tiempo sin cargador o lo que sea. Pero lo siguiente es el disco duro, ¿vale? ¿Qué disco duro es fundamental que tengáis? Vale. Pues sobre todo lo que quiero aquí que os quedéis es con las siglas estas, SSD, ¿vale? En cuanto a tamaño, lo que veáis, yo creo que no es necesario excesivo tamaño. ¿Por qué no es necesario excesivo tamaño? Porque a día de hoy normalmente tenemos los archivos en la nube, si trabajamos en una oficina seguramente tengamos un servidor, que ya tiene sus copias de seguridad aparte. Entonces el ordenador en sí que tenemos nosotros no es excesivamente fundamental que tenga un tamaño muy grande. No sé, entre 250 y 500 gigas yo creo que es más que suficiente para el tipo de archivos que vamos a guardar. ¿Vale? Entonces no hace falta irse mucho más de eso. Yo al menos, incluso en mi portátil, que yo hago un uso de distintas cosas en el sentido de uso de ofimática, uso de edición de vídeo, etcétera, y yo tengo 250 gigas si no me equivoco y voy sobrado, ¿vale? Entonces a no ser que es que vayamos a guardar películas, videojuegos o alguna cosa, pero para uso de trabajo, de ofimática, con 250 gigas, 500 a lo sumo, es suficiente. Más que el que tenga más tamaño es lo que sería el disco duro, lo que como digo os aconsejo pero 1000% es que sea SSD. El que sea un disco duro SSD va a hacer que el equipo vaya muchísimo más rápido. Es más, en muchos casos es más importante que el disco duro sea SSD a que al microprocesador que tenga. Porque yo, por ejemplo, si tenéis un equipo antiguo que ya va un poco lento, os recomiendo, a no ser que queráis cambiar de ordenador, pero a lo mejor por el presupuesto que tenéis no queréis meteros en un ordenador nuevo, pues os recomiendo que le cambiéis el disco duro que tenga, si no es SSD, por un SSD. Va a ser casi como compraros un ordenador nuevo. La agilidad que le va a dar el simple hecho de cambiar de disco duro, vamos a decir tradicional, a disco duro SSD es bestial. ¿Vale? Entonces, esto es de las cosas más fundamentales de todo lo que estamos viendo. Que sea SSD el disco duro, ya digo. Que tenéis un equipo viejo y no queréis gastar ahora dinero o quisierais darle una segunda vida, os recomiendo que miréis para cambiarle solo el disco duro a uno SSD. Y por supuesto, si compráis un equipo nuevo, fundamental que sea SSD. Lo vais a notar una bestialidad en cuanto a la fluidez del equipo, pero va a ser bestial la diferencia que vaya a tener entre un equipo con un disco duro no SSD al que sea SSD. Por eso, os lo recomiendo 100% que os cambiéis a un disco duro SSD. Todos estos son los puntos en cuanto a lo que es un ordenador. Que si os queréis comprar un ordenador, todo esto es lo que creo que tenéis que, son los puntos fundamentales que tenéis que conocer a la hora, ya digo, de tener un ordenador para vuestra oficina.